Bienvenidos y bienvenidas al curso en línea gratuito de la Filmoteca de la UNAM, Historia del Cine Moderno y Contemporáneo. Es un curso que hemos lanzado como parte de las estrategias que Difusión Cultural de la UNAM está poniendo en marcha para poder continuar las actividades de difusión y las actividades académicas a pesar de esta etapa de contingencia sanitaria y de confinamiento doméstico, ¿no? Para evitar la propagación del virus de coronavirus, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que se hayan interesado por el curso, que se hayan inscrito. El curso tiene una duración de 4 semanas. Arrancamos el día de hoy, que es lunes 4 de mayo, y finalizaremos el miércoles 27 de mayo. El curso tiene una dedicación aproximadamente de 40 horas, ¿no? A lo largo de esas 4 semanas, lo cual va a depender mucho del compromiso, del esfuerzo y del trabajo que cada uno de ustedes desee poner. También otra herramienta de comunicación es este grupo en Facebook. Les estoy compartiendo aquí el enlace para que si tienen interés puedan entrar a este grupo en el cual pues ya estamos participando aproximadamente 500 personas. Es un grupo que está conformado por personas de todo tipo de perfiles, de todo tipo de edades y de muchos lugares del país, de México, y internacionalmente también, cuyo principal punto en común es el interés por la historia del cine. Así que si tienen ustedes interés, pues son bienvenidos a este grupo, pero es algo totalmente opcional, es voluntario y no tiene en absoluta ninguna relación con la obtención de los objetivos de este curso en particular. Listo, pues nos quedamos justo después de esta recomendación y vamos ya a empezar a hablar con el tema de las diapositivas del día de hoy, que trata acerca de la modernidad cinematográfica, ¿de acuerdo? Es importante que antes de empezar a hablar de la modernidad cinematográfica tengamos claro que existen dos conceptos que muchas veces se tienden a confundir erróneamente, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la cuestión de la modernidad cinematográfica y por otro lado tenemos los nuevos cines que surgen a finales de los años 50 y en la década de los años 60, ¿no? Los nuevos cines es un movimiento que se da a partir de circunstancias históricas muy, muy marcadas, ¿no? Como puede ser la renovación generacional, ¿no? Una serie de directores de la época del cine clásico, pues lógicamente pues ya presentan una edad avanzada y ya no siguen siendo tan productivos, ya no trabajan con tanta frecuencia, entonces aparecen nuevos directores, aparece una ola de nuevos cineastas, ¿no? También hay una serie de transformaciones socioeconómicas, la sociedad se transforma profundamente a partir de la Segunda Guerra Mundial y los años 50, los años 60 ven un cambio de mentalidad en la sociedad de distintas regiones, de distintas naciones, que es espectacular, ¿no? El avance socioeconómico, sociodemográfico que se da también a partir del crecimiento de las ciudades y en cuestiones tecnológicas también vemos la aparición de un fuerte competidor del cine, que es la televisión, allá a principios de la década de los años 50, lo cual genera unos nuevos públicos y genera también una evolución tecnológica tanto en el cine como en otros aspectos de la industria del entretenimiento, ¿no? Por tanto, los nuevos cines que surgen también en estos años 50, en los años 60, es producto de todo eso y producto también de una serie de estrategias, muchas veces estrategias deliberadas por parte de los organismos estatales de regulación de la actividad cinematográfica para renovar el espectro de posibilidades, ¿no? De las cinematografías nacionales y locales. Se trata de, por tanto, una renovación muy variada que abarca
abarca distintos países, incluso abarca en un sentido más de conglomeración regional, abarca movimientos cinematográficos, ¿no? Y se prolonga a lo largo de distintos espacios temporales, ¿no? Por tanto, el fenómeno del nuevo cine es un fenómeno que, si bien lo vamos a incluir en el estudio del curso, debemos de tener claro que hay que hacer una distinción con la cuestión del discurso de la modernidad cinematográfica. Porque como vamos a poder apreciar, vamos a poder darnos cuenta, muchos de estos nuevos cineastas que participaron de las corrientes de nuevos cines en los años 50 o de los años 60, llevaron a cabo un discurso moderno, pero no todos. No por el hecho de participar en un movimiento de nuevo cine significa que hayas abandonado el canon clásico de producción cinematográfica o de discurso cinematográfico, ¿no? El discurso cinematográfico clásico es lo primero que se debería de enseñar, ¿no? A la hora de hablar respecto a la modernidad cinematográfica. El discurso cinematográfico clásico, que es lo primero que se enseña en cualquier escuela de cine, es el discurso aquel que se volvió hegemónico a partir de la primera mitad, la segunda mitad, o sea, toda la década de 1910, ¿no? Desde que Griffith popularizó en 1915 el largometraje de ficción con El nacimiento de una nación, ya a partir de que Griffith impusiera eso como el canon de cine narrativo occidental, que además demostraba ser una gran inversión para los productores y un gran negocio y un gran entretenimiento para el público masivo, digamos, pues a partir del desarrollo de ese discurso clásico que tiene entre sus características, por ejemplo, una estructura narrativa transparente y que la cual en la teoría del guión cinematográfico, la teoría narrativa, se le conoce como la estructura aristotélica de los 3 actos, porque es una estructura que a la hora de narrar historias pues ya se había planteado desde la época de los teóricos de la Grecia clásica, ¿no? En la poética de Aristóteles, imagínense, 2000 años antes de Cristo, ya se hablaba de una estructura a la hora de presentar una serie de acontecimientos o de sucesos en donde unos personajes encarnan miméticamente la representación de unos seres humanos en la ficción, ¿no? En unos mundos imaginarios, en unos mundos posibles, encarnan esos sucesos o esas acciones que se llevan a cabo en medio de unos escenarios, ¿no? A partir de unos personajes que tienen unos objetivos muy claros, muy definidos, muy marcados, que se enfrentan a una serie de conflictos, a una serie de obstáculos, para que finalmente, después de vencer todos esos obstáculos en el segundo acto del planteamiento, del discurso, consigue su meta. Llegamos a siempre una escena climática en donde consigue la meta y hay un final feliz. Pues bueno, eso en grandes rasgos, así explicado como muy, 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 muy brevemente, ese suele ser el discurso clásico, el discurso que nos encontramos inclusive a día de hoy en el 90% de las películas más taquilleras hollywoodienses, pues vemos que casi siempre hay un personaje protagonista, casi siempre el espectador se puede proyectar con ese personaje protagonista y vemos cuáles son sus objetivos y vemos que siempre hay un obstáculo o un antagonista que se interpone a la obtención de ese objetivo. Y bueno, pues ese discurso clásico se ha encontrado con una serie de rupturas a lo largo de la historia del cine, de movimientos, corrientes o cineastas que se han enfrentado, que se han opuesto a esa imposición canónica del cine hollywoodiense, ¿no? El cine hollywoodiense, nos guste o no nos guste, pues normalmente suele marcar la referencia a partir de la cual comparamos las rupturas o los movimientos de imitación o de seguimiento de esas estructuras clásicas, ¿no? Y tenemos que, a partir de que se desarrolla el modelo de representación institucional, ¿no? Teorizado por Noel Borch,
ese modelo de representación institucional de la década de 1910 se encuentra ya en la siguiente década, de 1920, con una serie de movimientos de ruptura, ¿no? Las vanguardias cinematográficas, el impresionismo francés, el cine dadaísta, el cine surrealista de Buñuel y Dalí, de Man Ray, de una serie de cineastas que desde las vanguardias francesas plantaron cara a esa estructura narrativa lineal, transparente, invisible, que a los ojos del espectador resulta casi que hipnótico, ¿no? Para que el espectador permanezca más presente en la historia, más atento a lo que se les está narrando, que a la manera en la que se está narrando, ¿no? Eso en la teoría narratológica del estructuralismo se hace una segmentación entre el plano del discurso y el plano de la historia. La historia es lo que se nos narra y el discurso es cómo se nos narra, ¿no? En la parte del discurso tenemos una serie de factores a tomar en cuenta, que por un lado es la estructura del discurso, que es cómo se ordenan los acontecimientos, ¿no? Cada cuánto se distribuye la información, con qué frecuencia, qué elementos se seleccionan y qué elementos se dejan en elipsis, ¿no? Fuera del planteamiento discursivo de la película, y también la duración, ¿no? Cuánto dura lo que se nos está contando. Y por otro lado tenemos la parte más formal del discurso. Bueno, esa es la parte formal que diga. Y la parte más sustancial, que es los elementos con los que se construye el discurso, ¿no? En el caso cinematográfico, pues los elementos sustanciales son básicamente la imagen fija o la imagen en movimiento, el sonido, los diálogos, la música y los textos que pueden aparecer en pantalla. Con toda esa serie de elementos se le da forma al discurso. Pues el discurso cinematográfico clásico prácticamente pasa ante los ojos de un espectador promedio, pasa inadvertido, es invisible. Uno se sienta a ver una película y durante 2 horas está hipnotizado por lo que le está contando la película. Puede estar entretenido, puede estar divertido, puede llorar, puede sentir miedo, ¿no? A partir de los discursos de géneros cinematográficos, que son esas estructuras que se repiten periódicamente para representarnos algo que ya, a lo que ya estamos acostumbrados, a lo cual ya hemos sido expuestos innumerables veces con anterioridad. Por tanto, nuestro esfuerzo de codificación o de lectura de esas películas es totalmente nulo, ¿no? Estamos hipnotizados como una especie de sueño que dura durante lo que dura la película. Luego despertamos, salimos de la diégesis y salimos del sueño. Pues bueno, hay una serie de movimientos de ruptura, como dije, el cine de vanguardia, el cine surrealista o dadaísta. Tenemos también el expresionismo alemán, allá por los años 30. Tenemos también en los años 20, años 30, el cine formalista ruso de Sergei Eisenstein, de Kuleshov, de Pudovkin, de Bertov, ¿no? Todos ellos directores que antes de que llegáramos a la época en la que se sitúa el surgimiento hegemónico del discurso de la modernidad cinematográfica, que son años 50, pues todos ellos son ejemplos de rupturas del discurso canónico, del discurso clásico. Tenemos también que un movimiento importantísimo para situarnos y para empezar a hablar de la modernidad cinematográfica es el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, el cine que empezó a hacerse en Italia a partir de la posguerra, a partir de 1945, con un país completamente destrozado por la devastación de la guerra. Es un país donde la industria cinematográfica había quedado reducida a literalmente añicos. No había estudios, no había focos, no había equipo técnico, no había preparación de actores, no había nada. Entonces, las condiciones de producción tan precarias del neorrealismo italiano son una fuerte influencia en las condiciones de producción posteriores que van a adoptar los nuevos cines y los cineastas de la modernidad, ¿no? El trabajar con actores no profesionales, el trabajar en escenarios naturales y no escenarios construidos en cartón piedra dentro de estudios, ¿no? Trabajar con iluminación natural y no con focos, trabajar con bajo presupuesto, trabajar historias
que nos hablen de las clases bajas, de las clases populares, de los desfavorecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son algunos rasgos distintivos muy propios del neorrealismo italiano y que vamos a ver fuertemente impresos y marcados en las corrientes vanguardistas de la modernidad cinematográfica, sin ir más lejos en la Nouvelle Vague, ¿no? Los cineastas de la Nouvelle Vague eran auténticos cinéfilos, conocedores de la historia del cine clásico fundamentalmente. A partir de ese gran conocimiento que tenían, fueron capaces de proponer esa ruptura o ese alejamiento, de impulsar el movimiento de la Nouvelle Vague prácticamente hacia las antípodas del discurso clásico que ellos admiraban y veneraban y seguían, ¿no? Vamos a pasar a conocer las características de la Nouvelle Vague en la siguiente sesión. También hablaremos, lógicamente, del contexto que tenemos aquí en México, el contexto más cercano. Supongo que la mayoría de ustedes, de los que están participando en el curso, lo hacen desde México, ¿no? Pues el nuevo cine mexicano que surge en la década de 1950, pero que a partir del 70 vuelve a utilizarse el sobrenombre de nuevo cine mexicano para que en los años 90 volvamos a escuchar de nuevo el nuevo cine mexicano. Entonces, ¿cuántos nuevos cines mexicanos ha habido, no? Pues vamos a hablar de eso en la tercera sesión del curso. Vamos a hablar también del nuevo cine latinoamericano, que surge también en los años 50 y con muchísima más potencia a partir de 1959 y el triunfo de la Revolución Cubana. Vamos a hablar de los nuevos cines en Europa, vamos a hablar del free cinema inglés, del nuevo cine alemán, de los nuevos cines de Europa del Este, ¿no? Que surgen también en estas décadas de los 50 y de los 60. Vamos a hablar de la nueva ola del cine japonés y del cine africano también hablaremos, y del cine contemporáneo, del cine moderno y contemporáneo. Son los objetivos del curso, así que iremos atravesando por todas esas temáticas a lo largo de las 8 sesiones del curso. Pero siempre intentaré hacer hincapié en que una cosa es hablar de nuevos cines y otra cosa es hablar de discurso de la modernidad cinematográfica. Vamos a ver cómo muchos de estos directores aplican las dos cosas. Son directores de nuevos cines que hacen un cine moderno. Pero vamos a ver también, sobre todo en el caso del cine mexicano, cuando hablemos del nuevo cine mexicano, vamos a ver directores del nuevo cine haciendo un cine perfectamente canónico y que sigue las convenciones del género cinematográfico hollywoodiense, que eso sí, es un cine que está producido de manera impecable, con muchísima calidad, pero que para nada corresponde con las características y los atributos de un discurso cinematográfico moderno. Entonces, tenemos a partir de esta serie de propuestas temáticas, tenemos en Europa que en estas épocas de nuevos cines surgen directores muy interesantes, ¿no? En Italia, por ejemplo, hablamos de la importancia del neorrealismo en 1945 en adelante, pero es que en 15 años, hasta que llegamos a la década del 60, pues las propuestas de cualquier corriente, cualquier movimiento cinematográfico en 15 años se agota. Entonces, de tanto repetir fórmulas, el público pierde interés y se va dispersando, se va desinflando la recepción de esas propuestas cinematográficas. Entonces, en Italia surgen nuevas generaciones, ¿no? Lo que hablábamos del relevo generacional que pasa por Pierpaolo Pasolini, pasa por Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Marco Ferrari, Francesco Rossi, todos ellos directores que vienen aportando una nueva poética, una nueva preocupación estilística, nuevas preocupaciones temáticas, nuevos personajes y una nueva manera de abordar el discurso cinematográfico. También con respecto a los nuevos cines en Europa, en España tenemos allá, a pesar del franquismo y a pesar de la represión tan fuerte de un régimen fascista y dictatorial, tenemos la aparición de directores muy interesantes, influenciados, ¿no? Como vemos aquí
en la imagen, en muchos casos, pues influenciado por el cine que hacía en el exilio Luis Buñuel, sin duda uno de los más grandes referentes del cine moderno, del discurso moderno en el cine, que diga, y el caso de Carlos Saura, que vemos en pantalla, o Mario Camus, Martín Patino. Tenemos también dentro de la propia España una escuela aparte que se denomina la Escuela de Barcelona, con Jacinto Esteva o Joaquín Jordá o Per Portabella. Tenemos muchos nuevos cines en Europa, en Checoslovaquia, en Polonia, en Rusia, ¿no? O la Unión Soviética, mejor dicho. Aquí en pantalla, por ejemplo, tenemos a Roman Polanski, pero tenemos también la aparición en Hungría de cineastas tan interesantes como Milos Forman, directores, todos ellos, o sea, Polanski y Milos Forman, que se formaron en estas corrientes de los nuevos cines europeos y posteriormente pasaron a Hollywood, ¿no? Y han hecho tanto cine moderno como cine clásico hollywoodiense, ¿no? En el caso de Cuba, ¿no? Cuba es un gran motor, un gran impulsor del nuevo cine latinoamericano. Tenemos las figuras de Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, Manuel Octavio Gómez, Santiago Álvarez, Octavio Cortázar, una serie de directores cuyas propuestas cinematográficas son indiscutiblemente modernas, porque en el caso del cine surgido a partir del triunfo de la Revolución hay una necedad, hay una necesidad y una necedad consciente de romper por completo y de alejarse del discurso clásico, que es el discurso hollywoodiense, por una identificación del discurso imperialista, del discurso del enemigo, del discurso yanqui, ¿no? Entonces, desde el planteamiento mismo ideológico y político de la Revolución Cubana, un reflejo de esos planteamientos políticos son las formas que adoptan las artes, la cultura y en este caso la cinematografía, es el alejamiento y la ruptura con esos discursos, ¿no? Bueno, en el caso de Brasil, el Cinema Novo, surge Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, ¿no? Una serie de directores también que proponen nuevas formas de acercarse al discurso cinematográfico. En el caso de Argentina, Pino Solanas, Octavio Getino, Rodolfo Kuhn, son directores que además proponen un uso militante, un uso combativo del cine como medio para transformar el mundo. Tenemos a Jorge Sanguinés en Bolivia con un cine indigenista. Tenemos el caso de Raúl Ruiz o de Miguel Litín en Chile, que ambos tuvieron que exiliarse después a partir del golpe de Estado de Pinochet y el derrocamiento de Salvador Allende. Y, por supuesto, no nos debemos de olvidar del surgimiento de Jonas Mekas, John Cassavetes o de muchos otros directores del New American Cinema, ¿no? La corriente cinematográfica que surge en Estados Unidos como contestación a la política de los grandes estudios cinematográficos, al sistema de producción clásico y a los cánones del cine de género, a los cánones clásicos del cine de terror, cine de suspense, cine de drama, cine de musical. Todo eso rompe por completo los planteamientos de la modernidad, se propone romper con todo ello. Entonces, bueno, vuelvo a lo que les estaba comentando hace un momento. Este artículo sobre la película La Talante es una película de Jean Vigo. Es una película preciosa del año 1934, perteneciente a la corriente del realismo poético francés. Entonces, aquí Ángel Quintana, el autor de este artículo, identifica raíces de un cine moderno en una película de 1934. Por tanto, repito que la modernidad cinematográfica no tiene nada que ver con el surgimiento o con la aparición de los nuevos cines. Sí están de algún modo ligados, sí hay una mayor proliferación de discursos modernos con la aparición de los nuevos cines, pero no es una situación de condición el ser nuevo cine con ser un discurso moderno, ¿de acuerdo? Y tampoco es situación de exclusión el que una película sea anterior a 1950
para no poder ser considerada como un cine de un discurso, de un modo de representación moderno. Entonces tenemos, recapitulando, que los movimientos de nuevo cine es algo que tiene una coyuntura histórica y una coyuntura nacional y una coyuntura generacional. Tenemos que la modernidad es una forma estética que se opone directamente al modelo de representación clásico, principalmente, ¿no? Es una estética anticlásica y que se vale encontrarnos con autores del nuevo cine que hacen una representación clásica, ¿no? Y luego se vale también encontrarnos ejemplos de películas anteriores a la década del 50 y del 60 que nos muestran discursos que rompen con lo clásico. Entonces tenemos una serie de condiciones para la aparición de los nuevos cines, ¿no? Una de las más reconocidas o de las más importantes es este relevo generacional, ¿no? Cómo los grandes directores dan paso a una nueva generación de cineastas, ¿no? Aquí en la imagen tenemos a Hitchcock, ¿no? El grandísimo cineasta del suspense, ¿no? Modelo canónico por excelencia de cine de suspense, dando una entrevista a François Truffaut. Tenemos ahí, metafóricamente hablando, el relevo de lo viejo con lo nuevo, ¿no? Hitchcock había empezado haciendo películas con el cine mudo prácticamente. Hitchcock fue el autor de la primera película sonora del cine inglés. Trabajó no solo en Inglaterra, sino también emigró a Hollywood. El cine que hizo Hitchcock fue súper admirado por muchos de estos jóvenes realizadores de las nuevas olas, pero tenemos que son ellos unos realizadores que se han formado viendo mucho cine, en sesiones de filmotecas, o yendo a festivales de cine, o yendo a escuelas de cine, que empiezan a surgir en estas décadas de 1950 y de 1960. También es una época donde surgen muchas revistas especializadas de cine. Es una generación que se acerca al cine con mucho más conocimiento que la generación anterior, que era una generación mucho más intuitiva, mucho más, digamos, que empírica, ¿no? Ellos, los jóvenes directores de los años 60, tienen una voluntad más de ser artistas, de ser autores, de ser creadores, que de ser profesionales del cine, a diferencia de los John Ford o Hitchcock o Howard Hawks o Preston Sturges, ¿no? Son auténticos genios de la dirección cinematográfica, pero son artesanos del modo de creación clásico, no son este tipo de realizador artesanal cuya huella autoral es fácilmente identificable, ¿no? Acá en estos jóvenes cineastas subyace una concepción artística del medio cinematográfico que contradice por completo al planteamiento industrial y al planteamiento espectacular del medio cinematográfico. No se hace una película para buscar ganancias o para obtener un gran espectáculo de taquilla, sino se concibe como una obra de arte, como un medio de expresión y de comunicación, no como un puro espectáculo, que ese es el planteamiento industrial más importante del cine clásico y especialmente del cine hollywoodiense, ¿no? Tenemos que esto también se da en un contexto de coyuntura muy particular, y es que la competencia de la televisión estaba siendo cada vez más fuerte, cada vez más feroz. Las salas de cine en todas partes del mundo iban perdiendo espectadores, por tanto, la renovación discursiva, igual que la renovación tecnológica, era imprescindible, ¿no? Tenemos también que otra de las condiciones del surgimiento de estos nuevos cines es la voluntad de tener una independencia industrial, ¿no? Son directores que no se quieren ver atados a la disciplina o o al rigor del trabajo de un estudio cinematográfico, a la manera tradicional. Por tanto, surgen nuevos modelos de producción, como la forma en la que se patrocinó, se produjo aquí en México la película del Grupo Nuevo Cine En el Balcón Vacío, a partir del mecenazgo, a partir de las cooperativas, del cumplimiento de cuotas, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo es lograr una independencia del aparato
del entramado industrial cinematográfico tradicional, ¿no? Surgen propuestas tanto teóricas como pragmáticas para rechazar la rentabilidad comercial de las películas y oponerse, ¿no? Esa es como la quintesencia del cine hollywoodiense, ¿no? Que las películas tienen que ser rentables. Pues el cine moderno se opone radicalmente a eso. Las películas no tienen por qué ser rentables. Por tanto, si las películas no tienen por qué ser rentables, pues entonces hay que hacerlas con un menor costo. Entonces las películas empiezan a tener bajo costo, una mayor libertad creativa relacionada también con un menor riesgo, ¿no? Al productor ya le cuesta menos trabajo confiar en el director, en el trabajo del director, si ve que está arriesgando menos capital, menos dinero, ¿no? Entonces, se busca trabajar en decorados naturales también para huir de esta característica tan clásica del estudio, ¿no? Que es la construcción de escenografías artificiales, ¿no? Y también un poco ligado con las historias, de reflejar un poco esa realidad inmediata, historias que tratan sobre la vida cotidiana de los personajes, ¿no? Y no esos grandes relatos o esas grandes narrativas de cine histórico, de cine épico, tan característico en el cine norteamericano, ¿no? Entonces, en algunos gobiernos europeos se apoya esto, ¿no? Se apoya esto como una forma de resistencia cultural a la invasión norteamericana a través del cine, ¿no? Y se dan algunas subvenciones, se ayuda al esfuerzo de productores jóvenes con productores tradicionales que se adaptan a estas nuevas propuestas y a estos nuevos discursos. Y pues todo esto fue teniendo gran éxito, gran aceptación y éxito tanto en taquillas como en festivales y sobre todo el cine europeo, ¿no? Se caracterizó por ser la resistencia al cine norteamericano, al cine hollywoodiense, tanto que hoy día muchas veces se confunde, ¿no? O sea, cine europeo se asocia como ese cine de arte o ese cine raro o ese cine extraño que el público masivo pues no entiende o no tiene interés por entender o no lo busca, no lo consume, ¿no? Entonces tenemos también otra de las características de estos nuevos cines es la película como una obra abierta, ¿no? La película que abandona por completo el interés de ser una historia, una narrativa cerrada con un final feliz, ¿no? A pasar a ser un planteamiento de la puesta en escena de una historia, más que una historia en sí, ¿no? Nos interesa más el discurso que lo que se está contando, nos interesa cómo se está contando y por tanto se da pie a que aparezcan tiempos muertos en la pantalla, ¿no? Que no todo tiene que tener una causalidad, no hay una representación de la realidad con la única intención de que el espectador interprete la lógica causal de causa y efecto, de que si el personaje hace aquí una cosa, en la siguiente escena tiene que suceder determinada acción como consecuencia de eso que está haciendo. Entonces, hay una apertura a la improvisación, a encontrar soluciones nuevas tanto en el rodaje como en el montaje. Se deja a los actores la libertad de poder probar el acto creativo. Los actores ya no son simplemente marionetas al servicio del director. Y se lleva a cabo una aproximación a textos literarios de vanguardia, ¿no? Como las novelas del Nouvelle Roman francés, ¿no? Hay una convergencia entre cine y literatura, pero una literatura también propositiva, una literatura también de historias experimentales con finales abiertos, donde importa más el discurso, el cómo se nos está contando la historia, que la historia que nos están contando. También tenemos acá una importantísima reivindicación del director como autor frente a los guionistas o frente a los productores, ¿no? A diferencia de lo que sucedía con el cine clásico hollywoodiense, donde el productor puede tener la última palabra, en este caso son los directores quienes se hacen responsables del guión, de la puesta en escena, de la puesta en cámara. Es la mirada del director
lo que está generando la película, son sus preocupaciones, sus intereses, la manera de concebir el mundo, la manera de plasmarlo. Hay una posibilidad de rastrear la poética de las preocupaciones recurrentes de un mismo autor a lo largo de toda su obra, ¿no? Hay unos rasgos estilísticos, unas marcas autorales, hay un sello propio, hay un sello personal, a diferencia de muchas de las películas del cine clásico, que da lo mismo quien las haya firmado, todas pues tienen características que las hacen idénticas, ¿no? Parecidas unas a otras, ¿no? En este tipo de cine es el autor un artesano del dispositivo y del texto cinematográfico. También hay una cuestión ideológica y una cuestión moral. Existe un rechazo al didactismo del cine clásico en donde se exponen metáforas políticas o se plasman arquetipos de héroes maniqueos positivos y antihéroes negativos. Aquí tenemos un cine que es compatible con un compromiso ideológico más comprometido con las causas sociales, ¿no? Es un cine tal vez algo militante, simpatizante de las causas anticapitalistas, del movimiento izquierdista y comunista, y se atiende a estas formas fílmicas alternativas también como un modo de resistencia al discurso hegemónico imperialista que está relacionado con Hollywood y con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, se entiende esto como resultado de una postura política y de una postura moral, ¿no? Tenemos también que estas películas requieren de un gran esfuerzo por parte del espectador. ¿Por qué? Porque al no ser el discurso clásico convencional en el que nos lo dan todo masticadito y muy transparente y muy explicado, donde no tengo que hacer ningún esfuerzo para saber quién es el protagonista y qué es lo que quiere y quién es el malo y cómo está intentando el malo tratar de impedir los objetivos del bueno. Entonces, al romperse por completo todo ese simplismo del discurso clásico, el discurso moderno le exige al espectador un doble o un triple esfuerzo de participación para descodificar, interpretar y analizar o cuestionar qué es lo que se está viendo, ¿no? Esto contribuye también el auge y la aparición de nuevas teorías del cine, el auge y la aparición de una crítica especializada en cine, en analizar cine y genera nuevos espectadores y nuevos públicos, ¿no? Tenemos la aparición también de nuevas tecnologías como cámaras de formatos pequeños. En lugar del 35 milímetros tenemos las cámaras de 16 milímetros o las cámaras de 8 milímetros que sirven para rodajes en exteriores, para hacer cámara en mano, para hacer tomas mucho más rápidas, ágiles en cualquier tipo de situaciones. Esto revitaliza también muchísimo el cine de documental y hace posible nuevas formas de grabación, de filmación, ¿no? Y también la toma de sonido directo. Pues bueno, todas estas cuestiones sociopolíticas, tecnológicas, económicas, convergen también con los orígenes de planteamientos filosóficos como el existencialismo en Francia de Jean-Paul Sartre o el Nouveau Roman, ¿no? La nueva novela, o conocida también como la antinovela, género literario muy común en Francia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues todo esto se podría resumir en cuestiones teóricas, ¿no? Con esta cita que saco del catedrático José Enrique Monterde, que nos viene a decir que la crisis de representatividad que desemboca en la ruptura de los valores miméticos, la pérdida de confianza en la relación referencial que conduce al predominio del carácter inmanente del signo sobre sus funciones trascendentes, la disolución del vínculo jerárquico entre forma y contenido, el rechazo de la estructura lógica del discurso, la preeminencia de un nuevo psicologismo que acude su fundamento central en la nueva vivencia del tiempo, la tendencia a la fragmentación, sea caótica o analítica, en la perspectiva utópica de una síntesis totalizadora, la reafirmación de los planteamientos hermenéuticos sobre los meramente denotativos o descriptivos, la instauración de la autorreflexión y los metalenguajes como dispositivo central del funcionamiento artístico. Estos son rasgos característicos
del discurso de la modernidad. Por tanto, yo les invito a ustedes a que como actividad de esta primera unidad hagan el ejercicio de comparar lo que Noel Borch teorizó o desarrolló como modo de representación primitivo o institucional, que es el discurso clásico, que vemos fundamentalmente en las películas norteamericanas de la década de los años 30, años 40, ¿no? El cine de John Ford es como el arquetipo indudable, y en este caso pues yo les recomiendo muchísimo ver la película de La Diligencia, que es una película del año 1948-49, si no me equivoco, y compararlo con el modo de representación moderno. Tenemos un tercer modo de representación, que es el modo de representación alternativo, que correspondería con el cine de vanguardia, el cine experimental, aquel cine del que les hablé al inicio, ¿no? Pero hablando del modo de representación moderno, pues compárenlo, por ejemplo, con una película que es casi coetánea a La Diligencia, ¿no? La Diligencia es de finales de los 40 y Ciudadano Kane también de prácticamente las mismas fechas, ¿no? Entonces, esta forma de Orson Welles de presentarnos una película donde no hay una estructura narrativa lineal, donde todo lo que se nos cuenta a través de saltos temporales al pasado, ¿no? De la estructura en flashback. Esto es la mera demostración de que un discurso no viene a sustituir o a reemplazar al otro. Pueden coexistir en un mismo año películas como Ciudadano Kane con otras películas como La Diligencia, ¿no? El discurso clásico y el discurso moderno pueden coexistir, no se sustituyen formalmente ni totalmente, ¿no? Es una variable estilística, es una decisión del autor o del productor negar aspectos sustanciales del cine clásico y representar su película de una manera un poco más atrevida o moderna, ¿no? Esto es común en esa época de los años 40, no solo en Orson Welles, sino en Dreyer, en Buñuel, en Ozu, en Bresson, en Mizoguchi, en Kurosawa, en un montón de directores que ya desde los años 40, desde los años 50, ya están proponiendo rupturas antes de la aparición de los conocidos como nuevos cines, ¿no? Tenemos esta película de Kurosawa, que es una película maravillosa de 1950, que viene a significar un parteaguas, ¿no? En muchos casos es donde se suele situar el kilómetro cero de la aparición de los nuevos cines o de la aparición de discurso de la modernidad cinematográfica, ¿no? Entonces, la representación de Rashomon es una representación donde se rompe, por ejemplo, por completo también en la linealidad del discurso, pero se rompe también en la focalización centrada en un solo personaje. Hay una serie de personajes narrándonos una misma historia, pero con diferentes formas y con diferentes sustancias expresivas. Es, por tanto, que la autoconciencia de la reflexividad del texto fílmico está cada vez más presente y se pone cada vez más de manifiesto esa ruptura con la narratividad clásica, ¿no? Con la premanencia de la historia sobre el discurso. Aquí se revierte. Nos importa más el discurso, el cómo está contado, que lo que nos está contando, ¿no? Se pierde la transparencia de la narración y se pierde también la ilusión de la representación. No nos metemos dentro de la diégesis, hipnotizados por la misma, sino que somos conscientes de lo que estamos viendo es una representación cinematográfica. Entonces, se pierde esa ingenuidad del espectador cinematográfico y somos conscientes de que hay una cámara y que hay un autor y que hay un narrador que nos está contando algo a través de unos personajes, ¿no? Y en muchos otros casos, como esta película de Resnais, ni siquiera nos está contando algo, ¿no? Ni siquiera el relato desaparece por completo. Hay más hincapié en el discurso, en la forma, en la selección, en el orden, en las secuencias de acontecimientos, que en la causalidad de esos acontecimientos, lo cual puede ser muy indescifrable o muy inexplicable para
personas que no estén acostumbrados a este planteamiento cinematográfico de los autores de los nuevos cines de la modernidad, ¿no? Aquí hay ritmos antidramáticos, hay personajes que no tienen conflictos, hay tiempos muertos, hay momentos del guión que están puestos así por azar, por casualidad, hay episodios que están inconexos, hay unas observaciones a momentos de la cotidianidad que no tiene ninguna explicación dramática en la película. Entonces, eso son rupturas que subrayan la condición de discurso moderno de un texto fílmico, ¿no? Ahí vemos como una expresión muy, muy clara de la psique de los autores, ¿no? Más que sus historias, sino la transmisión de pensamientos o de filosofías, metáforas, rimas, significados latentes, ¿no? Paralelismos también con otras películas o con otras historias, no solo de la narrativa o de la tradición cinematográfica, sino también de la narrativa literaria, ¿no? Las referencias intertextuales es otro de los rasgos más sustantivos de la modernidad cinematográfica. Y la complejidad que van adquiriendo los personajes, que como les decía antes, ya no son marionetas para obtención de un fin dramático en la historia, sino que ya están en las antípodas por completo, ya tienen una diversidad más notable, ya muestran un mundo interior más complejo, ya son más expresivos, revelan más sentimientos, exhiben, en definitiva, un alma desnuda a través de los sueños, a través de los recuerdos, de las alucinaciones, que son escenas oníricas, escenas mentales, que normalmente no estaban tan presentes en el discurso del cine clásico. Entonces, volviendo otra vez con Enrique Monterde, profesor de Teoría del Arte e Historia del Cine de la Universidad de Barcelona, vamos a ver unas cuestiones que son temáticas recurrentes en el cine, en los nuevos cines, ¿no? Y en el cine de la modernidad. Por un lado tenemos las temáticas personales, ¿no? Tenemos que vamos a encontrarnos con un montón de películas que son relatos autobiográficos del autor, del director, que probablemente nos vamos a encontrar que están protagonizadas por antihéroes, que son seres más o menos marginales, pero que casi siempre están buscando una identidad, ¿no? Ese rasgo de autobiográfico es muy, muy, muy característico del cine de la modernidad. Nos vamos a encontrar también con una gran preocupación por la infancia, tal vez relacionado con esa mención que hacíamos antes del relevo generacional, pero también puede estar relacionado con esa cuestión de los nuevos públicos, ¿no? La televisión está ganándole partida al cine, la televisión se considera un medio de entretenimiento más asociado a un público mayor o conservador, los jóvenes, ¿no? O los niños suelen ser los que más interés tienen por ir al cine en esta etapa, ¿no? Tenemos también que hay cierta mitología de lo joven, de la juventud, ¿no? La incorporación de los jóvenes a la vida social adulta, a la vida laboral, a la sociedad de consumo, ¿no? Al desarrollismo de estos años 60, a la existencia de una sociedad o de una cultura juvenil que conlleva ciertas crisis o ciertas rupturas propias de la juventud con las generaciones anteriores, ligado también con la crisis a la institución familiar, ¿no? Esto lo vamos a ver presente en varias de las películas de los nuevos cines. El cuestionamiento de los modelos canónicos de sociedad, de los modelos de familia, los relatos sobre la infancia, la adolescencia, la edad juvenil, lo que supone ser adultos, lo que supone comportarnos como los roles preestablecidos dentro de la sociedad, pues se generan rupturas también que critican el autoritarismo y los traumas asociados a esas imposiciones de modelos cuadriculados de sociedad, ¿no? Tenemos también muchísimas referencias a instituciones educativas, en películas sobre colegios, internados, reformatorios, donde se subraya esa crítica al autoritarismo y a la represión, a la ausencia de vínculos
afectivos o de una educación sentimental que propician sociedades de borregos, ¿no? Sociedades capitalistas o de consumo, o que propician diversos modos de rebelión. Tenemos también la representación por primera vez en películas de cine, en cine de ficción, en películas que pueden ser de algún modo películas taquilleras, pues tenemos una demostración de los afectos tanto masculinos como femeninos, ¿no? Tenemos una representación de la afectividad emocional, sentimental y sexual. Tenemos la aparición de personajes homosexuales o de personajes que se dedican a la prostitución, pero que no son representados como personajes maniqueos, sino son personajes con gran profundidad dramática y se dedican al sexo, ¿no? Tenemos también las relaciones de pareja como una de las temáticas más representadas en estos nuevos cines, las crisis de pareja, el adulterio, los tríos amorosos, todo esto empieza a tener un tratamiento más innovador, menos conservador, ¿no? En una sociedad donde prácticamente y sin prácticamente, pues divorciarse era un delito. En esta décadas de los años 50 a los años 60 se da esa ruptura con el tema de las relaciones de pareja. Tenemos muchas películas que son autorreferenciales, de cine dentro del cine, películas donde se narra la producción de una película, los rodajes, las reflexiones sobre la representación cinematográfica dentro de las películas, los homenajes a otros directores o homenajes a géneros cinematográficos, ¿no? Referencias al mundo del cine o al cine mudo. Vamos a encontrar también muchas referencias al contexto sociopolítico de la época, lógicamente, las convulsiones sociales y políticas de la guerra de Vietnam, las convulsiones de mayo del 68 o de los conflictos en el mundo en el año de 1968, la cuestión de la revisión al pasado histórico, ¿no? Particularmente al fascismo y al nazismo en Europa, ¿no? Las consecuencias o la supervivencia de solapada y de estos regímenes autoritarios y, lógicamente, el debate ideológico en los cines, en los nuevos cines de Europa del Este en cuestión del bloque capitalismo-socialismo, ¿no? Bueno, pues esto ha sido la primera presentación del curso, de la primera charla en videoconferencia que ha llegado hasta aquí. Las dudas de este primer tema las resolveremos hasta la siguiente sesión, el próximo miércoles. Muchísimas gracias.